Grabando. Estamos llegando al fin de nuestro proceso de investigación. Estamos en la semana 6. Entonces nos queda semana 6, 7 y 8 para cerrar el proceso de investigación en lo que respecta al proyecto 2 con Minkafab. Y al mismo tiempo estamos llegando al fin de nuestro proyecto 1, que está vinculado con Transmedia para Zanja. Entonces, vamos a tener que apretar, ¿sí? Como en temas de trabajo autónomo. Además, porque esta y la siguiente semana tenemos un día menos de clase, ¿no? Esta semana no tenemos viernes, la siguiente semana no tenemos lunes. De todos modos, la organización también como está planificada para no cortar días de trabajo con el proyecto 1. Por eso tenemos clase los miércoles, ¿cierto? Entonces, esta semana tenemos miércoles, la siguiente semana también tenemos miércoles, a que no se vea afectado el proyecto 1 porque estamos ya al cierre. Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo para esta semana. Antes que nada, sí, no estamos acá, ¿no es cierto? Semana 6. Antes que, ajá, verán este videíto, verán esta charla de TED Talk. Esta semana vamos a trabajar dos temas, ¿no es cierto? El uno está vinculado evidentemente con el proyecto de Minkafab. El segundo tiene que ver, digamos que tiene que ver con los dos. El segundo tiene que ver con los dos. En este caso vamos a hacer una aplicación directa a nuestro proyecto de Sanjara Juno, porque habla de los placeres del juego, pero son frameworks, ¿no? Vamos a empezar a ver un concepto, o sea, un tipo de estrategias que se llaman frameworks, ¿no? Marcos referenciales que nos ayudan a entender cómo podemos definir o diseñar ciertas características para procurar que la experiencia que tenga nuestro usuario usando nuestro producto, además de que cumpla con los requerimientos, también empiece como a aprovecharse de otro tipo de valores, eh, ¿no? Le vamos a poner con un poco más de cuidado la siguiente clase, día miércoles. Pongan atención igual a esta charla. Es buena, es muy buena. Por otro lado, ahora vamos a trabajar con jerarquización de requerimientos. Esta es una clase, de nuevo, como relativamente corta desde la parte teórica, con un gran componente práctico, ¿no? Entonces, hay un tema que siempre nos da como muchas vueltas, ¿no es cierto? Dependiendo de la perspectiva que analicemos, cuál es la solución, y en este caso es el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se desarrollaría este como especie de columpio en desde diferentes requerimientos, ¿no es cierto? Los requerimientos según cómo el usuario o el cliente quisiera, cómo lo entendió el líder del proyecto, cómo el analista de diseño piensa hacerlo, cómo el programador escribió el código, cómo el tipo de negocios y mercadeo, lo que fue documentado, cómo se instaló, yo qué sé, como distintas versiones. En este caso, nosotros, acuérdense que seguimos trabajando, intentando acercarnos a una visión de los requerimientos que parta, sobre todo, desde el usuario, ¿cierto? Que partan desde los seres humanos que van a utilizar lo que nosotros estamos construyendo. Y en ese sentido tenemos ya primeras ya no, ¿no es cierto? Tenemos como primeras, segundas, terceras aproximaciones para intentar entender cuáles son los requerimientos fundamentales del sistema que vamos a diseñar. Entonces hemos identificado requerimientos a partir de las personas, de estas fichas que creamos, que parten de las entrevistas.
de las actividades que se basan en la observación del contexto, que parte de la hipotetización mediante los escenarios, y también a través de esta tabla como mucho más eh, rigurosa, ¿no? Que seguimos con el formato de Maguire. Pero, sin embargo, tenemos un montón de requerimientos que aparecen. Entonces, ustedes ya identificaron requerimientos que hacen referencia a qué necesita como esta cosa para que funcione, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué va a ayudar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son algunos de los datos que podría manejar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son estas lógicas que están vinculadas al contexto ambiental o a características específicas que son como intrínsecas o de formación psicológica, demográficas del usuario? Eh, Esto capaz que no tanto, ¿no? Aquí es como un espacio que no nos hemos acercado mucho todavía, que están vinculados a esta lógica de la usabilidad, de cómo diseñadores, qué pensamos que debería pasar, ¿no es cierto?, a través de esta experiencia satisfactoria, placentera, que no hemos trabajado más desde la otra lógica, ¿no? Eh, o desde características de usabilidad, tampoco hemos analizado demasiado. Y en ese sentido, ajá, quería como mostrar solo de manera complementaria la otra usabilidad, ¿cierto? Nosotros cuando pensamos y trabajamos mucho desde nuestras nociones de usabilidad, que parte de este análisis de la ergonomía, utilizamos estos tres conceptos básicos, ¿no es cierto? Que son eficiencia, eficacia y satisfacción. Y eso lo enmarcamos dentro de un usuario específico, realizando una acción específica en un contexto específico. Desde la ingeniería, la usabilidad tiene como otras características que en este caso en particular, en este ejemplo, en este caso de estudio que nosotros estamos desarrollando, está vinculado a procesos más técnicos, sí tiene una correlación. Entonces, pensemos que la ingeniería que existe en usabilidad y tal vez como un paralelismo es, piensen como en un nuevo programa que estén aprendiendo, ¿cierto? ¿Qué están usando ahora? Blender. ¿Cuántas semanas de Blender han tenido? Unas 4 semanas, 3 semanas por ahí. Y Premiere, lo mismo. Todavía no usan Premiere. ¿No? ¿Y con qué están editando videos en medios audiovisuales? No vemos nada de eso. Aún no ven nada de eso, están solo en componentes teóricos. Sí, aún construyendo la historia. Ajá. Ay, ay, ay. Les va a tocar entonces duro estas últimas 2 semanitas para poder hacer el video. En todo caso, ¿no es cierto? Eje de las X, la experiencia con el sistema. ¿Cierto? Mientras más a la derecha, más tiempo tienes utilizando el sistema. Eje de las Y, el performance del usuario usando el sistema. Entonces, es que partimos como de primeros usos. Siempre hay un punto en el que conoces algunas cosas, ya sabes como qué hacer, qué no hacer. Que seguramente, por ejemplo, si es que ustedes empiezan a utilizar Premiere Pro, este guessability, ¿no es cierto? Que es como la traducción sería como qué tanto, qué tanto adivinas, qué tanto intuyes, ¿no? De cómo utilizar, qué tan intuitivo es. Entonces, si Premiere, familia de Adobe, ¿cierto? Tiene como cierta correlación con After Effects, con Photoshop. Pueden haber cosas que ustedes vean y de una manera como mucho más intuitiva digan como, ok, esto sé cómo usar, sé para qué sirve la flecha negra y la flecha blanca, entiendo cómo utilizar el timeline, sé que si presiono barra se va a reproducir. Mientras que en Blender, que tal vez es como un programa del que no tenían como mucho conocimiento y además maneja tecnología tridimensional que
para los diseñadores gráficos no es como una cosa tan común. Seguramente era más bajo, ¿no? El nivel de intuitividad que te ofrece la herramienta dentro de este proceso de aprendizaje. Pero básicamente la curva es mientras más experiencia vas teniendo, va mejorando tu performance, ¿no? Que es como lógico. Mientras más la usas, más aprendes. Entonces vas aprendiendo, ¿cierto? Y esta es la característica de learnability. Hasta que llegues como a alcanzar como cierto potencial, ¿cierto? Como hasta aquí es hasta donde podemos llegar. Y eso tiene vínculo inclusive con cuánto tiempo necesita alguien para ser un genio utilizando, o sea, un genio, ¿cuántas horas de práctica necesitas para convertirte en un genio realizando algo? ¿Tienen una idea? Hay como teorías, ¿no? Que te dicen como este es el tiempo que deberías. Dame un segundo. Perdón. Ajá, esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas necesitas para convertirte en un genio de haciendo algo, ¿no? Para como maestrar el uso de alguna herramienta, de alguna actividad, de algún instrumento, de alguna técnica. Se supone que 10.000 horas o 1.000 horas, algo así, ¿no? Es un montón. Si es que hacemos como ese cálculo, si es que te dedicas una hora, digamos que son 1.000 ya, y no son 10.000. Digamos que son 1.000, pero creo que son 10.000. Que te dedicas una hora al día a practicar haciendo lo mismo. Para alcanzar 1.000 tienen que ser 3 años. ¿Cacho? Entonces, si es que tú dices como quiero ser el mejor dibujante de ojos, pues no sé si el mejor, pero como, al menos como un máster, ¿no? Tienes que pasarte una hora al día durante 3 años, todos los días, haciéndolo. Y al final de esos 3 años, que si es que son 10.000 serían 30 años, ¿no? Como tocando un instrumento musical o desarrollando alguna técnica específica de ilustración. Pero, o sea, solamente para ser mejor que el promedio necesitas 20 horas de práctica. O sea, si tú practicas 20 horas el mismo ejercicio, que eso es como, claro, esa es una buena práctica, ¿no? Si es que quieren convertirse buenos en algo o mejores que la mayoría, 20 horas, 20 días, una hora al día haciendo la misma actividad. Y seguro llegan como a alcanzar un potencial de usuario experimentado, ¿no? Y hablamos como de este otro concepto adicional, que es como la reusabilidad. Si es que yo dejo de usar la herramienta y vuelvo después de 3 meses, de 6 meses, de un año, ¿qué tantas cosas puedo recordar solamente viendo, ¿no? Que es como más un reconocimiento que un ejercicio de memoria. Entonces, estos son conceptos que en nuestro caso tienen que estar como vinculados también a cómo vamos a diseñar un sistema de realidad aumentada, cuáles son los requerimientos necesarios para que desde esta visión de usabilidad que parte de la ingeniería, podamos mejorar este proceso de aprendizaje para que el usuario alcance un nivel en el que pueda desarrollar su potencial, que esté más alto posible al potencial que ofrece el sistema y que al mismo tiempo te permita tener esta recordabilidad, ¿cierto? Esta lógica, esta experiencia de aprendizaje basada en el reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y esto va a ser como clase nuevamente de siglas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos
para jerarquizar todos los requerimientos que hemos identificado. ¿Cuántos requerimientos han identificado aproximadamente? ¿20, 30, 40 tal vez? La pregunta es como, ¿tenemos que hacer todos? ¿A cuáles les prestamos más importancia, no? Entonces, una buena herramienta es el método Moscú. Moscú está basado en siglas. Must have, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería tener? Estos requerimientos que son críticos para que el diseño pueda funcionar. Están muy vinculados con esta lógica de los requerimientos funcionales, ¿no? Should have, lo que debería tener. Son requerimientos que son importantes, pero no son absolutamente necesarios, ¿no es cierto? Could have es lo que podría, son requerimientos que son deseables, pero no son necesarios o pueden mejorar esta experiencia o mejorar la satisfacción del usuario, aunque implique pequeños costos de desarrollo. Y la W suele tener como distintas concepciones. Won't have, como esta idea de como son requerimientos que nos parecen importantes pero no van a pasar, o would, ¿no es cierto? Como lo que me gustaría. Me gustaría que pase, pero evidentemente estará como para una próxima entrega. Entonces, no importa si esto es want o es would, esa es la idea. Son cosas que no tienen un gran impacto. Claro, ya veremos luego, básicamente. Entonces, ¿cuál es el formato? ¿Cierto? ¿Cuál es el formato de trabajo para desarrollar esta jerarquización de los requerimientos? Nuevamente, es como reunión dentro del trabajo, dentro del equipo de trabajo. Entonces, se reúne el equipo, construye consensos, toma siempre además como en cuenta a sus usuarios. Entonces, una cosa que es muy importante, nosotros tenemos ahora nuestras fichas de personas, es que tengan a sus fichas personas siempre a su lado. Entonces tienen sus fichas de persona y cuando ustedes piensan y cuando ustedes participan dentro del proyecto, no solamente están participando y están pensando como parte del equipo de diseño, sino también están pensando y participando como representantes de, de sus usuarios, ¿no? Y nos va a permitir planificar el tiempo de trabajo que de alguna manera se correlaciona con la ruta crítica que ustedes han planteado junto al Pablito, ¿no? Entonces, otra vez, más el sistema es inútil si no existe este requerimiento, ¿cierto? Pensemos como de estas cosas que hemos visto, cuáles obligatoriamente tienen que estar aquí. Should son importantes, pero no vitales, ¿cierto? Agregan un gran valor significativo. O sea, son necesarios, pero no son salud, pero podría funcionar el dispositivo aunque no se encuentre. Could, buenas iniciativas que no van a tener un gran impacto si no están. Y would o want, ¿no es cierto? Son requerimientos que no son una prioridad en este escenario en particular. Y es importante además como entender a partir de cuál es el tiempo que vamos a desarrollar para que para poder diseñar nuestro sistema, ¿cierto? Pensemos de aquí en adelante cuánto tiempo tenemos para que el proyecto salga al aire, ¿cierto? Y además tengamos en cuenta cuántos somos. De ese 100% del tiempo y del esfuerzo que vamos a invertir, hay un espacio de contingencia que tiene un 20% que lo utilizaremos para estas buenas iniciativas que no van a tener un gran impacto si no están. El 80% está concentrado dentro del must have y del should have, ¿cierto? 60% dedicado
a generar estos requerimientos funcionales que están vinculados directamente a la usabilidad. Y el otro 20% al should have, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos must have? Cualquier cosa que sea como mandatoria para el equipo. ¿Qué es lo que de ley tiene que tener este sistema para que funcione? Estamos hablando de un sistema de realidad aumentada que tiene que permitir, tiene que mejorar como ciertas funciones vinculadas a la percepción de facilidad de uso y de percepción de la utilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas cosas que, si es que nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si el sistema no lo tiene? Y decimos, no, pues si no tiene, no puede funcionar. O hay otra forma de definir este requerimiento y no entendemos si es que hay otra manera. O si es que no podemos lanzar el sistema sin este requerimiento. Capaz que no. Capaz que es un must have, ¿no? Sobre todo la pregunta A y C son los que terminan definiendo este requerimiento. ¿Qué pasa si estamos definiendo un reloj, ¿no es cierto? ¿Cuál es este must have del reloj? Si vamos a diseñar un reloj, una nueva aplicación de reloj para su celular, ¿qué es mandatorio? Pues ya no hagamos ejemplo de reloj, hagamos ejemplo de algo de las películas, pues estamos hablando de pelis. Una nueva aplicación de... ¿Cachan Choloflix? ¿No cachan Choloflix? Uy, mijos, ¿en qué mundo viven? Choloflix es como un Netflix de películas ecuatorianas, no, o sea, no solo ecuatorianas, pero son películas independientes latinoamericanas, pero sí hay como un gran énfasis a películas nacionales y locales, ¿no? Entonces digamos que están haciendo su propio Choloflix, en donde van a poner las películas que a ustedes más les gustan. Entonces va a aparecer por ahí Jurassic Park, va a aparecer, a ver, déjenme acordarme. Ya me olvidé de todos los demás. Suspiria, Your Name, Zombieland. No sé, pues ahí aparecen sus pelis. ¿Cuál sería un must have? Un requerimiento mandatorio. Que si el sistema no lo tiene, no funciona. Tengo internet. Acuérdate que estamos hablando de requerimientos del sistema, ¿no? No requerimientos del usuario. Entonces el requerimiento... Puede ser no una sé, interfaz. Uy, que perdón. tenga una interfaz gráfica, ajá. Una Claro. interfaz amigable. Que tenga... No amigable, pero al menos que tenga un botón de play y pausa, ¿no? Que Eso, tenga un visualizador. que se Que entienda. tenga un listado de las películas. Son cosas que si es que no tiene... Si no tienes un botón de play, ¿cómo vas a ver la peli? No puedes. No puedes, ¿no? Que tenga, ajá, un botón de audio. Should have, están, ajá, un pasito debajo del must have. Son importantes para el producto, pero no son vitales. ¿Cierto? Si se omiten, va a seguir funcionando. Sin embargo, si es que se incluyen, tienen un valor significativo. Dentro de nuestro Choloflix 2, ¿cuál sería un should have? Esto es necesario, es importante. Le agregan un valor, pero no es estrictamente necesario. Tal vez puede ser en estas cosas cuando tú agregaste películas a tu lista o algo así. Puede ser, puede ser. O esta barrita de buscar. Esa barrita, yo estaba pensando lo mismo. La barrita de buscar, ¿no es cierto? Agrega como un gran valor. Tal vez el de los agregar a la lista, puede ser, ahí va a depender muchísimo de los usuarios, ¿no? O sea,
Y en ese caso ustedes son los que con su proyecto tienen como un acercamiento más grande a sus usuarios. Pero vamos a ver cuáles son estos elementos que si no están, ¿viste? Si no tiene buscador, si no tiene el agregar a tus favoritas, puede seguir funcionando, ¿no es cierto? Pero es más importante que tenga play y pausa. Pero si las agregamos, sí tienen como un gran impacto. O sea, es significativo el cambio que puede generar. Could have, sería bueno que no son necesarias para la función principal. Si es que se las deja fuera, el impacto es menor. Esa es como la diferencia, ¿no es cierto? Should have tiene un gran impacto si es que se las agrega. En cambio, could have, si es que no se las agrega, no pasa tanto, no pasa nada. Y esto, claro, es lo interesante. Si es que el proyecto empieza a ser más grande de lo que esperábamos, son las primeras que se dejan afuera. Entonces, podemos dejar afuera los que son could have. Sin embargo, si es que el proyecto es más corto, podemos empezar a agregar las del would have, ¿no? ¿Cuál sería un could have? Que puedan ser descargables las Que puedan películas. ser descargables, ajá. Puede ser, ¿cierto? Si no es descargable, no pasa nada, te la ves en línea, ¿no? Y finalmente, would have nos ayuda sobre todo eso, cuando tenemos como muchas expectativas y queremos que esta cosa sea increíble, pero podemos decir como no, pues siguiente versión, ¿cierto? No pasa nada si no las incluimos en esta versión. El equipo sabe que no es una prioridad. A veces igual, se tiene como dos subcategorías del would have, ¿cierto? Algo que dices como esto lo puedo programar para un nuevo lanzamiento, o otras cosas que dices como esto sería increíble, pero no vamos a poder hacerlo nunca. Por ejemplo, would have. Puede ser como un complemento de lo que ya se tenía pensado, como puede ser un sistema de búsqueda inteligente de las películas, aprovechando el que ya tenemos un sistema de búsqueda base. Puede ser. Claro, podría ser, podría ser. Sería súper interesante, ¿no es cierto?, que funcione con este sistema, con un sistema, ajá, que sea como capaz de identificar cuáles son tus comportamientos, cuáles son las cosas que ves, como lo que hace Netflix, ¿no? Y que te recomiende en función de eso, aunque sabemos que puede tomar más tiempo, que hay que entrenar el algoritmo, que habrá que, yo qué sé, inclusive comprar bases de datos para entender cuál es tu comportamiento dentro de otras plataformas. O sin otras cosas que sean como mucho más descabelladas, ¿no? Como que se integre con una chaqueta y se proyecte la película a través de unos focos LED en un wearable, no sé. O en unas gafas para ver en 3D sobre, no sé. Aunque sea multiplataforma y se comunique tu teléfono con tu computadora. ¿Cierto? Entonces vamos entendiendo como un poco estas diferencias. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Se pidió a los estudiantes. A ver, ¿quién quiere leer? Qué iluso yo, ¿quién quiere leer? ¿A quién le va a tocar leer? Al último en conectarse, pues. Denis. Los que no prendieron la cámara, más bien, digamos. Denis y Sara, que me dijeron ya. Uno. A ver, Dale primero, Denis, por favor. Bueno, se pidió a los estudiantes de automoción de la Universidad de Ciencias Aplicadas que diseñen un automóvil que al menos pueda conducir. Requisitos mínimos. Ya. Must. Está bien si el coche solo tiene chasis, sin carrocería. Se trata de la construcción de las piezas individuales
y del tren de transmisión del motor de combustión. En este caso, lo imprescindible es tener un coche manejable al final del año académico. ¿Sigo? Sigue, por favor. Ajá, hay otra lámina más para las artes. El Ya. Schultz podría querer agregar una barra de remolque al automóvil, pero siempre que el automóvil pueda conducir sin la barra de remolque, su proyecto tendrá éxito. Siempre pueden agregar la barra de remolque en una etapa posterior. Ujú, gracias. A mí, bueno, el ejemplo es tomado, ¿no es cierto?, de esta web, así que no, Tulshero. De todos modos, la barra de remolque no entiendo, no termino de entender como cuál es como esta lógica para que sea como dentro del should. Podrá, capaz que tiene como algún vínculo con poder transportar, ¿no es cierto?, este auto hasta el lugar donde se vayan a hacer las pruebas. Pero bueno, entendemos sobre todo esta lógica del must, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas cosas que de ley debe tener? Transmisión del motor, combustión, solo el chasis, no necesitemos que esté como todas las latas de afuera, ¿no? Y el should como estos elementos adicionales que van a agregar un valor, remolcar el proyecto para que puedan llegar a probarlo, ¿no? Sara. Listo. Cool. Los estudiantes de automoción de la Universidad de Ciencias Aplicadas quizás quieran instalar un tacómetro en el automóvil. No es un requisito importante de examen, pero sería fantástico si logran hacerlo. Want, no tienen que fabricar un automóvil que realmente conduzca en la vía pública. Está destinado al estudio. Si quieren llevarlo por la vía pública, necesitarán carrocería y cumplirán con las normas de seguridad. También implica obtener la aprobación de la Agencia de Normas de Vehículos en un proceso elaborado. Uh-huh. Entonces en el CUT, ya ven como hay un elemento que no termina teniendo tan impacto, ¿no es cierto? Tiene mucho más de impacto esta barra de remolque que de alguna manera les puede permitir a ellos llevarlos hasta el lugar de pruebas, que si no tiene tampoco pasa nada, sigue funcionando el auto. Pero como parte del CUT, ¿no es cierto? Esta cosa que no agrega tanto valor, pero que pueden hacerlo, es tacómetro, me imagino que es el velocímetro, ¿no es cierto? Para marcar como la velocidad a la que avance el auto. Por otro lado, estos elementos que forman parte de want, would o want, dicen como, no, casi que no es posible que para esta entrega en particular, o sea, para el examen, puedan hacer que el auto funcione en la vía pública, ¿cierto? Tiene muchísimo más sentido que se concentren dentro del must y should, si es que tienen tiempo terminar el could, y si es que eso ya funciona, capaz que luego de que pasan el examen, si es que tiene tiempo, se reúne el equipo nuevamente, terminan de hacer como todo estos elementos que implican como otro tipo de tiempos, ¿no? Y otro tipo de desarrollos, como la carrocería, la aprobación de la agencia de tránsito, yo qué sé. Entonces, must es importante y es como la herramienta con la que vamos a trabajar. Sin embargo, Kano también es una buena manera de organizar los requerimientos, ¿no es cierto? Kano lo que te dice es, hay distintos tipos de requerimientos unidireccionales. Fíjense que en este eje identificamos en el X qué tan cumplido o incumplido están los requerimientos y en el eje de las Y, qué tan insatisfecho o satisfecho está el usuario. Entonces hay requerimientos que son unidireccionales. Mientras más se cumplan, más satisfacción te causa. ¿Cierto? Mientras más rápido corra una aplicación, más satisfecho vas a estar. ¿Cierto? Mientras más opciones de personalización tengas, más satisfecho vas a estar también. Hablamos de los must be, ¿cierto? Si se cumplen, o sea, si se cumplen, no te generan satisfacción. Pero si no se cumplen, sí te va a generar insatisfacción. Digamos,
Nadie se siente satisfecho porque en Netflix puedas poner play o pausa. No dices como, qué buena aplicación que me permite poner play y pausa, ¿no? No te metes a YouTube y dices como, qué bacán, tiene un botón de play y un botón de pausa, si no. Pero sí te das cuenta si es que no funciona. Si es que llegas y dices como, ¿y esta cosa, cómo ejecuto, no? ¿Cómo reproduzco este video? Y están los elementos que son atractivos, ¿cierto? Si es que no se cumplen, no generan una insatisfacción, pero si se cumplen, sí pueden generar satisfacción. Nuevamente, como la idea de personalizar, ¿cierto? Si es que puedes personalizar y ahora tú te metes de YouTube y dentro de YouTube tienes como estos videos que están como hechos específicamente para ti, o puedes cambiar el skin de YouTube para que sea como, yo qué sé, coges la temática, ¿no? Y no sé. Tienes como estos elementos que son atractivos. No, como características novedosas de UI, ¿no? Entonces, más B, su presencia no es valorada, pero su ausencia sí tiene un impacto significativo. Los unidireccionales están como en esta one dimensional, ¿no es cierto? Satisfacción proporcional a su presencia. Velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento. Los atractivos, que su presencia es valorada, pero su ausencia no tiene un impacto negativo. Y hay como estos que son indiferentes, ¿no es cierto? La presencia o ausencia no tienen un impacto en la satisfacción o en la insatisfacción, como una tipografía específica. Es capaz yo me demoré horas así como poniendo... ¿Cuál es la tipografía de mi diapositiva? A ver, intenten adivinar. Ahí sí no puedes googlear, ¿no, José David? ¿A qué sí puedo? No, sí, pues, Sí, ¿cómo? sí, claro, pues sí, les compartí el enlace en el EVA. También hay una página que se llama What the Font. Pones la imagen y ahí Ajá. te pone una lista de tipografía. Así que ese hubiera sido el plan. ¿Qué tipografía es? Ya, pues lancen cualquier nombre en el chat ahí. No se van a animar. Arial. Yo también creo que es Arial. Ay, a ver. Helvética, pero son casi lo mismo. Eso iba a decir. Ahí ve. ¿Cuál es la diferencia? Que la una es gratis. Mentira. Entonces, claro, esto no tiene ninguna repercusión, ¿no? Que yo haya puesto Arial o Helvética, finalmente no tiene un impacto, aunque me haya tomado horas decidir cuál es la tipografía que va a ir en mi, que no pasó, pero si es que me hubiera tomado, ¿no? Entonces, la diferencia, vieron con Kano, y esto es como lo bacán de Kano, es que este man te dice, tú no decides sobre la jerarquización de los requerimientos, sino generas un proceso de encuesta y tus usuarios son los que responden. Entonces, empiezas a preguntar si ¿qué pasaría si es que utilizo Arial en la presentación? ¿Te sentirías, qué tan satisfecho te sentirías del 1 al 5? Y después pregunto, si es que no utilizo Arial en mi presentación, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho te sentirías del 1 al 5? Y tienes como una manera de tabular o cruzar datos, ¿no? Entonces hay cosas como, si no tiene el botón de play y pausa,
como te vas a sentir muy insatisfecho, ¿no es cierto? Pero capaz que si es que sí tiene, no te causa ninguna satisfacción. Y en función de esas respuestas, vas armando tu propia lógica de cuáles son los unidimensionales, los must be, los atractivos, y puedes generar una clasificación como similar a la del método Moscú. Vas categorizando, ¿no? Esto es, claro, es una lógica mucho más científica, es más interesante, más complicada también de desarrollar. Y cuando tengamos nuestros requerimientos categorizados, bueno, eso es algo que debería pasar como siempre, 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 pero nosotros vamos a trabajar solamente en relación a nuestros must, ¿cierto? A los que a los que les vamos a dedicar el 60% de nuestro esfuerzo y sobre todo los que tenemos que estar más preocupados de que se cumplan, porque si no están presentes, no funciona. Vamos a trabajar con un sistema de organización que se llama Boler. Boler es una tablita, ¿cierto? Entonces el método Boler simplemente te dice como, ya tienes idea de cuál es tu requerimiento y la descripción de mi requerimiento es, tiene que haber un botón de ejecutar video. Después te pregunta como, ok, ¿cuál es el rational, ¿no es cierto? ¿Cuál es la justificación del requerimiento? Y explicas la justificación. Y dices, como necesitamos tener como el botón de ejecutar, porque si no, el usuario no tiene cómo visualizar la información. Y después dices como, ¿y dónde se origina? ¿Cierto? ¿Dónde nos dimos cuenta? Y puede haber aparecido, hay algunos que aparecen en diferentes lugares, ¿no es cierto? Mi usuario lo volvió, que esto tal vez no pasa, mi usuario en el proceso de entrevista lo hizo explícito, ¿no? O cuando analicé a mi ficha persona número 3, o en el escenario experimental con tal usuario, o apareció dentro del proceso de investigación de fuentes, ¿no es cierto? O en la observación de campo. Entonces vas datando y vas identificando de dónde viene. Y tienes también esta idea de cuándo se cumple el criterio. Así como cuándo sabemos que este requerimiento va a estar listo. Como que esto puede estar listo el momento en el que la persona, a través de algún tipo de control, pueda manipular y ejecutar, pausar y parar el video. Nos faltó como ver estos de acá arriba, ¿no es cierto? Una identificación, le pones un ID, es del 001, tipo de requerimiento. Aquí hay igual como diferentes maneras. Yo lo que les recomiendo es que trabajen igual con estas lógicas que están dadas por Chris, Roger y Sharp. Tipo de requerimiento es funcional, es un requerimiento de datos, es un requerimiento de usuario, es un requerimiento de ambiente. Yo tengo acá uno en español. Ajá. Es como la traducción. Hay como esta lógica, ¿no es cierto?, de valorar la satisfacción y la insatisfacción que puede tener el usuario, que no vamos a hacer porque no vamos a dedicarnos a hacer esta encuesta con nuestros usuarios, al menos por ahora no. Y podemos asignarle como cierta prioridad, que en este caso serán los must, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar específicamente estas tablitas solamente para nuestros requerimientos must, para practicarnos y entender cómo funciona y cachar como la importancia también y la diferencia de cómo terminamos trabajando con requerimientos a los que les dedicamos ese tiempo y cómo hacemos con requerimientos que solo decimos como sería bueno o tal vez es importante. Material adicional, si es que de alguna manera les conviene ilustrar este requerimiento de alguna forma, si es que se vincula con algún video, con alguna lámina, con alguna foto que tengan. Y muchas veces todos estos documentos son documentos vivos, ¿no es cierto? Esto lo mencionamos ya varias veces, entonces pueden tener varios cambios. Entonces pueden tener diferentes versiones también los requerimientos. Y cuando pasamos por algún proceso de iteración,
después de una validación, decir como no, pues esta cosa que pusimos acá no tiene sentido. O sí tiene sentido, pero agreguemos esto, modifiquemos esto, cambiemos esto, ¿no? Entonces vas generando estos cambios. Vas generando estos cambios. Y creo que nos falta conflictos. A veces puede tener conflictos, ¿cierto? Decimos como, apenas abres, se ejecuta automáticamente. Pero, claro, decíamos como si es que un requerimiento es que se ejecute automáticamente y el otro requerimiento es que tú puedas poner play o pausa, ¿no? O tienes un requerimiento que te dice, tienes que llenarle de ads. Como estas típicas plataformas de video que además te meten full malware en la compu, ¿no? Que tienes el botón de play, pero el botón de play es realmente un botón que tiene una publicidad enmascarada y pones play y te parecen como 10,000 anuncios. Entonces entran en conflicto y no significa que no se vayan a hacer una u otra, pero que tú tienes que saber cuál está en conflicto con cuál, por si acaso, y para entender también como la manera de solucionarlos. Entonces la misma tablita. La misma tablita y vamos a pasar al ejercicio. Vamos a pasar a nuestro ejercicio. Ajá, a ver. Vamos a hacer, bueno, esperemos un ratito. Vamos primero acá. Esto vamos a quitar, porque no es cierto. Vamos a poner así, más bien entre comillas. Tu última oportunidad para requerirlos, ¿no? Vamos a revisar como la definición que tenemos de nuestros requerimientos. Entonces volvemos a nuestras tablitas de Maguire, volvemos como a observar otra vez los requerimientos que se han originado a través de nuestras fichas personas, a través de nuestros análisis de nuestros análisis jerárquicos de tareas, de los escenarios, e identificar cómo construimos cómo construimos nuestros requerimientos, ¿no? Y el siguiente paso es trabajar en grupo, en equipo, para generar consensos que nos permitan jerarquizar. Capaz que aquí una buena herramienta es de nuevo el Padlet, ¿no? Tener como una tabla de una columna de must, una columna de should, una columna de could y una columna de want. Y tengan siempre sus fichas de persona presentes, ¿cierto? Hagan como ese ejercicio nuevamente antes de ponerse a trabajar, de revisar, de leer todas sus personas, ¿cierto? 5 minutitos viéndoles, otra vez, por eso es bueno además que les pongan cara, ¿no es cierto? Porque les vuelven a ver la cara y se acuerdan como de nuevo de la persona a la que entrevistamos. Próxima semana, y esto es como adelanto, ¿no es cierto? Próxima semana volvemos a contactarnos con nuestros participantes. Entonces, es bueno que tengamos como este ejercicio al día, porque es como una continuidad, ¿no es cierto?, de lo que vamos haciendo. Tiene mucho sentido conversar nuevamente con ellos. Vamos a trabajar en función de nuestro contexto de uso. Revisen bien cómo lo han construido y categoricemos estos requerimientos. Bueno, no paren bola. ¿Preguntas, cholos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay. Ya, buenazo. Súper. Un ejercicio de síntesis que es como súper interesante, ¿no? Empezamos a organizar la información y podemos hacer como este paralelismo, si quieren, justo con la información que leyeron la Sara y el Dennis, ¿no? Como cuál es este requerimiento más que aparecía dentro del ejercicio
que había leído el Denis. Entonces, lo que te decían es, necesitas construir un vehículo que tenga piezas individuales y que el tren de transmisión del motor se conecte con el eje de las ruedas para tener un vehículo manejable al fin de año. Entonces, creo que justo es el momento para, a partir de eso, reflexionar si los requerimientos que nosotros hemos marcado dentro del must son lo suficientemente explícitos, ¿no es cierto?, en términos de hacia dónde tenemos que llegar, sin que se conviertan necesariamente en resultados de diseño, ¿no es cierto? Nos pasaba, por ejemplo, con el Denis, la Denise y el Antonio. Sí, era con ellos. Cierto que tenían como, debe tener un menú. Sí. Claro, no es el menú, ¿cierto? El requerimiento es como la información o los contenidos deben poder ser navegables, deben estar categorizados. O sea, sin que se convierta en una solución de cómo voy a diseñar, tenemos que, dentro de esta exploración, debemos empezar a hacer como poco a poco más claros para intentar entender qué es lo que vamos a hacer. Ya estamos pasando como esta etapa en la que decíamos como solamente no, tranqui, pongamos como los objetivos así súper amplios, ya vamos a ver, tenemos que empezar a ver ya. O sea, este es el momento en el que del trabajo que hemos realizado tenemos que poco a poco empezar a ver, ¿no? Y para eso es como súper importante que trabajemos en los equipos, que trabajemos en los contenidos, que trabajemos en ponernos en los zapatos de nuestras personas, ¿no? En realmente como entender qué es lo que les pasa en estos procesos de impresión y cómo podemos asistirles a través de un sistema de realidad aumentada que logre ayudar a que este proceso sea más fácil, ¿cierto? A que cualquiera de estos procesos que hemos visto. Entonces es normal que estemos como medio perdidos, pero ya tenemos que empezar a encontrarnos. Tenemos que empezar a encontrarnos. Entonces creo que la recomendación es ver, ¿no es cierto? Como abrir los ojos y ver qué es lo que pasa. Abrir los oídos y escucharnos entre nosotros. Trabajar como en el grupo. Que solitos a ningún lado, ¿no? Solitos a ningún lado. Estamos haciendo el trabajo juntitos, mijos, mijas. Que es además como parte de los aprendizajes importantes, ¿no? Este taller como tiene que ayudarnos, por eso todo el semestre estamos trabajando todos los proyectos en grupo, porque estos obedecen muchísimo a trabajos de equipos a gran escala y trabajos de equipos interdisciplinarios, que no llegamos ni a ser como la sombra de lo que va a empezar a pasar después, ¿no es cierto? Un equipo a gran escala de un proyecto transmedia, de un proyecto de edición de video, no son 4, 5, 6 personas, ¿no es cierto? Y un equipo interdisciplinario de proyectos de New Media no son todos diseñadores, somos miles bueno, decenas de disciplinas trabajando en conjunto. Así que vamos, o sea, pongamos parte, ¿no? Pongamos de parte en todos los aspectos para que estas cosas pasen de manera bacana, además. Súper. Hemos trabajado, la mayoría tiene como avances bastante grandes en los temas de jerarquización. Esto nos permite hacer como nuevamente una radiografía y decir como, estos requerimientos más son lo suficientemente explícitos para entender cuál es esta prescripción de trabajo o tenemos que regresar a minar nuevamente dentro de nuestros escenarios y saber hacia dónde más o menos tenemos que dirigirnos para solucionar estos problemas de fácil de uso y de utilidad. Avancemos con eso y al mismo tiempo, cuando tengamos esas definiciones, es importante que solo con los must, ¿no es cierto? Solo con nuestros requerimientos must, trabajemos de estas tablas de Boler, trabajemos en estas fichas de Boler que hemos conversado. Súper, cholos. ¿Preguntas? Entonces ahora sí como tal sería lo de Moscú y lo de Boler, ¿no?
Ahora. Ajá, Moscú y Voler. Listo. Listo. Ya pues, chiquillos, nos vemos entonces el miércoles. Gracias, Javo. De una. Chao, nos vemos So, Hola, profe. miércoles.